Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos, muy bienvenidas a un nuevo webinar de Sudamérica Coaching. Estamos teniendo ahí unos problemitas de conexión que espero ya estén resueltos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por sumarse una vez más. Mientras se siguen conectando entrenadores, mientras siguen conectando educadores, líderes de un montón de entornos. Ya tenemos casi 120 participantes conectados aquí en Zoom y muchos de ustedes ya conectados también en Instagram, mientras estoy tratando de agregar a nuestro invitado de hoy. Juan, no te veo conectado, ni bien puedas conectarte al live mío, así te puedo sumar. Ahí estamos, mientras seguimos admitiendo gente, espero que estén muy bien. Mientras tanto, les recuerdo las redes sociales, @SUDCoaching en Instagram y en Twitter, y Sudamérica Coaching en LinkedIn y Facebook. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están saludando. Cuéntenos desde dónde se unen hoy a este webinar de Sudamérica Coaching. Mientras estoy tratando de conectar a Juan, que es nuestro invitado de hoy, aquí en Instagram. Juan, no te veo todavía. Ya lo vamos a tener. Una vez más, pedirle a todos ustedes que me tengan paciencia con todas las preguntas, email, mensajes, comentarios, reflexiones que están llegando. La verdad que estoy tratando de hacer lo posible para responder lo más rápido posible. Bien, Juan, buenos días desde tu estudio en La Plata. ¿Cómo estás? La verdad que un placer tenerte con nosotros hoy. Hola Juan, buenos días, buenas tardes. Sé que hay gente también en Inglaterra y en distintos países. Es una alegría, primero es un honor y un gusto que esta experiencia que vos estás haciendo en algo que coincido mucho, y durante 14 días a través de todos tus canales damos una mano, intentar colaborar con los entrenadores, con las entrenadoras. Hay gente también en las redes sociales que nos piden información. Estamos viviendo una situación distinta. Nunca nos ha pasado una pandemia, por lo menos de este estilo, y están encerrados, seguramente sea alguna de las preguntas, nuestro día a día, ¿no? El otro día hacíamos una formación también en vivo, y uno de los entrenadores, una entrenadora realmente de Comodoro Rivadavia, preguntaba si está cambiando el paradigma. Y probablemente esté cambiando el paradigma. Me adelanto un poco, sé que las preguntas las vamos a dejar al final, pero evidentemente todo plantea un replanteo, desde la teoría, desde la práctica, desde las instituciones, desde un montón de día a día. Así que gracias por la invitación, así que vamos a hacer algunas preguntas. Sé que la gente está saludando en distintas redes, y cuando vos digas podríamos empezar. Genial, Juan, si podés sumarte al live de Instagram que acabo de arrancar. Hay ya un montón de gente esperando que nos conectemos. Ya estamos casi en 150 participantes por aquí por Zoom. Eh, Denme ahí un pulgares arriba que está viendo bien la pantalla que estoy compartiendo. Seguimos sumando desafíos a nuestras transmisiones. Hoy voy a estar tratando de facilitar la presentación de Juan, así que téngannos paciencia. ¿Por qué no nos contás? Vamos a hacerlo diferente, esto no lo planeamos con Juan, lo voy a agarrar desprevenido. ¿Por qué no nos contás, en vez de pasar por tu extenso currículum y tus experiencias y tus roles hoy por hoy, por qué no nos contás qué es lo mejor que te hace sentir hoy por hoy este número de roles que tenés en un montón de lugares? ¿Qué es lo que te hace levantarte de la cama? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, es una pregunta difícil, es una linda pregunta. Poder compartir
con un montón de gente, experiencias. Incluso cuando me empiecen a escuchar, una de las primeras cosas que yo voy a plantear es poder armar o unas palabras que a cada uno de los entrenadores nos motive. Y poder motivarnos nosotros, una de las cuestiones muy importantes para mí es motivar a otra persona. O sea, la primera situación es encontrar cómo nos motivamos nosotros. Yo ahora les voy a dar algunas de las líneas que suelo utilizar. Y luego es sumarnos a cómo podemos motivar a otra persona, a otro formador, a otra formadora. Por eso, una de las cosas que más disfruto es cuando puedo viajar. Por supuesto, yo hago base en mi club de toda la vida es el Club de Rugby Los Tilos. Siempre fui un agradecido, soy un agradecido. Y a partir de ahí me ha tocado, bueno, buscar distintos roles, encontrar distintos roles, poder visitar mucha gente que a veces solamente uno la ve una vez, pero tenemos la obligación como formadores de que esa vez que la gente nos ve, dejar una huella, dejar una marca y mover, como yo siempre digo, movilizar las estructuras en la cabeza para que a partir de ahí cada una de las personas comience a hacer su propia trayectoria. Así que yo disfruto mucho. El rugby es un medio, está clarísimo, se dice en muchos lugares, y para nosotros también, pero es un medio para formar personas, claramente, pero el tema y el gran, por ahí, línea de trabajar hoy es cómo podemos nosotros mejorar nuestro día a día para justamente seguir formando niños, niñas, jóvenes o ya jugadores formados. Ahí Una de estamos, las cosas que estudiábamos hoy temprano, porque la idea es estudiar, decíamos que muchas cosas están preparadas. Las redes sociales hoy no están preparadas para esta situación. Muchos wifi, muchas conexiones no están preparadas. Así que, bueno, siguen siendo desafíos. Juan, arrancamos hoy, si te parece, mientras le seguimos dando la bienvenida a todos los que están en Instagram y en Zoom, ya casi en 200 participantes en Zoom, y está llegando muy rápido a unos 100 aquí en Instagram también. ¿Cuál era la idea un poco de estos webinars? Era darle la mayor cantidad de herramientas prácticas, herramientas que ustedes puedan llevar a sus entornos, ya sea el entorno que sea, un entorno de deportes, un entorno como puede ser el aula, muchos de ustedes son líderes en diferentes equipos de trabajo, hemos tenido diferentes vistas, ¿sí? Hemos tenido vistas desde el punto de vista de un líder como puede ser un entrenador, de un participante como puede ser un jugador, hemos tenido invitados alrededor de lo que es psicología y de lo que es psicopedagogía, hablamos de concentración, hablamos de atención, ¿sí? Un montón de desafíos e instrumentos para que todos ustedes se lleven a sus entornos. De alguna manera, por ahí la idea de dejarlo a Juan ya hacia el final de estos 14 webinars, hoy es el número 13 que hacemos, nos queda uno más mañana, es decir, bueno, ¿cómo podemos empezar a formar, ¿sí? Estos formadores y esta gente que va a llevar adelante, ¿sí? Que va a ser embajadores de lo que queremos crear en nuestra organización. Así que bienvenido una vez más, Juan, una vez más les agradezco a todos por la paciencia, llegamos ahí al final, pero Juan, bueno, cuando quieras arrancamos. Bien, bueno, buenos días a los que se están sumando. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Hay gente conocida, pero siempre hay gente que de alguna forma nos va descubriendo. Hoy vamos a tener el apoyo de la pantalla, lo que ustedes van a ver, además de después recibir el link correspondiente, es que mucha de la bibliografía que yo voy a estar nombrando va a estar al final de esta presentación. De hecho, las preguntas probablemente tengan que ver con eso. Y segundo, las vamos a compartir. O sea, claramente una de las cosas que queremos es compartir el conocimiento. Yo estoy parado en un lugar donde creo que nadie sabe nada y que todos podemos seguir aprendiendo día a día. Así que, por supuesto, arranco agradeciendo a Juan González Mendía esta posibilidad de poder llegar a esta cantidad de gente. Y después, bueno, comenzamos un poco con la primera presentación. Esto se llama la formación del formador. Y les quiero compartir con ustedes un diagnóstico. Claramente esto
hay mucha gente que está presente en este sitio virtual, y es con qué nos encontramos, ¿sí? En general, todo el mundo debería tener claro que cada vez nuestros niños y nuestros jóvenes cada vez tienen mayor cantidad de horas frente a pantalla. Esto obviamente está pensado mucho antes de la pandemia, pero el día a día estábamos hablando de que aproximadamente, si bien la Organización Mundial de la Salud habla de máximo 1 hora, 0.5 por día, que los niños deberían estar expuestos a las pantallas, y eso claramente ustedes, si tienen niños o conocen, están extremadamente superadas. Luego, obviamente, los estímulos escolares. Este es otro de los temas que tenemos como nuestras realidades. No he podido visitar Inglaterra, pero no sé el día a día, pero claramente en Sudamérica los estímulos escolares cada vez son menores, por un lado, y a veces también de menor calidad. Entonces, acá encontramos con cuestiones motrices, que después la vamos a desarrollar, pero tenemos un gran inconveniente en este segundo punto del diagnóstico. El tercero claramente es el cambio calórico, o sea, las necesidades nutricionales de los niños y las faltas de hábitos, cosas que vamos también a contar un poco más adelante, se están invirtiendo y aparecen inconvenientes de sedentarismo, de obesidad, sobrepeso y otro tipo de enfermedades también complejas. Y obviamente, en virtud de cómo aumenta el día a día la población, cada vez hay menos lugares y menos elementos disponibles. Yo muchas veces hago este comentario, porque además, incluso más adelante podemos nombrar el tema de la creatividad en nuestros niños y nuestros juegos, y cuando hablemos de esa creatividad, a veces la queremos llevar al juego. Sin embargo, cuando son niños, tiempo atrás, y no me estoy poniendo muy viejo, pero tiempo atrás, un palo o una vara hacía de espada, hacía de caballito, hacía de cualquier juego que nosotros podíamos inventar. Hoy hay un juego para cada cosa. O sea, hoy hay una espada, hoy hay una escoba, hoy hay un palo. Ya no hay esa posibilidad de no solamente crear, sino también aburrirse. Es un gran tema el aburrimiento o el momento en el cual los niños y los jóvenes no hacen nada. Está claro que la sociedad está llevando todo para que siempre los niños, siempre los jóvenes algo tienen que hacer. No existe el tiempo sin hacer nada, no existe el tiempo sin tener o que estudiar, o que ir al colegio, o que estar en las redes. El tema del aburrimiento para mí es todo un tema. Pasamos a la siguiente, Juan. Entonces, un poco lo que les comento a los entrenadores, y lo tomo un poco como filosofía y las comparto, de hacerlo utilizar en mi día a día, es que no solamente la charla que van a ver hoy, sino durante los 14 días u otros medios, y por suerte cada vez más, no habría que descartar nada. El primer punto que yo propongo es adoptar como filosofía todo lo que podamos. Nuestro colega, nuestros jugadores, las uniones, lo que nos facilitan los clubes, de alguna forma adoptar todo tipo de material, que lo pongamos claramente en la mochila, que lleguemos la mochila lo máximo que podamos. El segundo punto, y esto un poco yo lo he hecho también a través de mi vida, y hoy lo tengo claro que pasa un poco por estas 3 palabras, el segundo punto tiene que ver con adaptar. Claramente, de lo que hoy salga en la charla, o de lo que uno puede leer, o de lo que uno puede citar, tenía un staff de entrenadores, resulta que tengo niñas empezando a jugar, quería entrenar juveniles y me mandaron a infantiles, quería la primera y bueno, toda esa situación es como uno, todo lo que incorporó y adoptó, de alguna forma lo tiene que adaptar. Y claramente un desafío, al menos es personal y lo trato de compartir con los demás, es mejorar. O sea, la tercera palabra tiene que ser con mejorar. Y ahí está el desafío de cada uno de los entrenadores. Cuando vos me preguntabas cómo me levanto cada mañana, intento mejorar. Intento mejorar día a día, intento mejorar la presentación anterior, intento mejorar mi carrera académica, intento mejorar el juego, mi relación con la gente, mi escucha, cada herramienta que podría utilizar. Es decir, claramente para mí adoptar, adaptar y mejorar, esto lo voy a compartir también en un material que ustedes van a recibir,
que hablaba sobre la filosofía del entrenador, y en ese punto, básicamente, yo los desafío a cada uno de, no sé, ya hay muchísima gente conectada, pensar en su práctica diaria cuánto uno adopta, cuánto uno adapta y cuánto uno intenta mejorar. No ponerse en un lugar de soy el único que sé, soy el único que digo lo que hay que hacer, soy el único que planifica, etcétera, etcétera, y seguramente lo vamos a tomar un poquito más adelante. Así que pasamos a la siguiente. En Juan, general... te vuelvo, perdón que te interrumpa, se nos fue el audio en Instagram, ya hay mucha gente conectada, lo voy a reiniciar una vez más, a ver si te puedes volver a sumar. Y le pido disculpas a la gente que lo va a ver de corrido esto después, ¿no? Cuando vos me Bien, digas, me conectaré nuevamente. estamos en vivo una vez más ya en Instagram, disculpas que se cortó el audio, confírmenme que se escucha bien. Ya se van sumando. Ahí estamos. Último intento en Instagram. Si se vuelve a contar en Instagram, los invito a sumarse por Zoom una vez más. Juan, mil disculpas. Bien, bueno, ahí vamos saliendo. No sé si estarán, vamos para adelante, porque si no, también el tiempo de la gente es importante. Bien, de alguna forma yo lo que les estaba planteando era que en general uno lo que piensa es hacia los jugadores. Piensa siempre la demanda mayor es hacia los jugadores. Entonces, uno de los pensamientos que nosotros nos cruzábamos era, si queremos mejorar los jugadores, claramente tenemos que mejorar los entrenadores. Para esto, una de las herramientas es intentar observar todo lo posible. O sea, observar permanentemente, escuchar a nuestros jugadores, verlos a nuestros jugadores, no solamente verlos en cancha, que eso también luego vamos a hablar, sino con qué actitud llegan, cómo se relacionan con los demás, qué hacen en su día a día. Entonces, pasamos a la siguiente. Claramente la formación de los entrenadores lo entendemos como una pieza fundamental para asegurar el crecimiento del rugby. ¿Sí? Cuando los clubes, y yo sé que acá también hay dirigentes que muchas veces toman determinadas decisiones, formar los entrenadores es una de las patas claves. Muchas veces la pregunta es, ¿primero jugadores o primero jugadores o entrenadores? Me preguntan en muchos lugares, ¿sí? Mi sugerencia es, por supuesto, hay que hacer las experiencias personales, pero inicialmente uno piensa en los jugadores y puede bajar 15 jugadores juntos. 15 jugadores juntos en un montón de clubes es un cambio paradigmático gigante, porque eso indica más recurso humano, más pelotas, más espacio. Entonces, nosotros sugerimos siempre formar un entrenador, formar un colaborador, y que luego ese colaborador comience a hacer las pautas de entrenador, y luego sí hacer el paso de salir a buscar jugadores, y luego retroalimentar un poco ese circuito. Pero de alguna forma, la formación de los entrenadores, y donde muchas veces los recursos deberían estar pensados, es qué tipo de entrenador quiero yo para mis jugadores. ¿Sí? Después seguramente los jugadores van a venir, en muchos lugares es más fácil, en otros más difíciles, pero entendemos que la formación es un lugar clave. Ahora, uno de los aspectos pocos estudiados, y acá es donde empezamos nosotros a intentar hacer un aporte, es cómo esos entrenadores conforman un saber. Cómo empiezan a realmente, empiecen a pensar, por favor, los que están presentes, en el entrenador. Ya todavía no tanto en el jugador, sino en cada uno como entrenador. ¿Sí? Que claramente, como dice otra bibliografía, deben ir con una buena actitud, deben ir vestidos de entrenador como corresponde, deben mostrar unas ganas de decir, bueno, vamos a colaborar en la conducción de estos jugadores. Ahora, como también uno necesita transmitir
todo ese conocimiento. Cuando uno conformó un saber, la otra gran pregunta es cómo se transmite ese conocimiento. A la siguiente, por favor. Les quería compartir brevemente, yo he finalizado el año pasado una tesis que obviamente va a estar para compartir en todos ustedes una vez que la Universidad Nacional de La Plata haga su publicación en la memoria académica. Pero bueno, fue un estudio interesante, 250 hojas, intentamos mostrar y presentar un estudio que no había, de alguna forma no encontrábamos muchas de las cosas que se decían, ahora empezamos a buscarle algo escrito, algo donde a través de entrevistas en profundidad a distintos entrenadores, podemos empezar a compartir ahora las conclusiones y seguir avanzando. Para quienes se acercan a los clubes de rugby, bueno, ¿qué encontramos? Y básicamente encontramos entrenadores que son ad honorem, esa es la realidad que nosotros estamos teniendo, es un numeroso grupo de voluntarios que por lo general tienen muchísimo compromiso y en general tienen muchísimo entusiasmo. Entonces, de alguna forma se nos plantea una situación paradojal, o sea, tenemos una fortaleza y una debilidad, ¿sí? A la siguiente, por favor. La fortaleza está claramente y obviamente son terriblemente generosos para dar su tiempo, poner su peso, poner su auto y el montón de cuestiones. Uno sigue siendo un entrenador full time. Pero claramente también hay una debilidad, porque ¿cuánto más le podemos nosotros pedir a esos voluntarios que empiecen a formarse? ¿Cuánto más le podemos pedir que hagan un curso? Ahora estamos viviendo una situación excepcional, pero yo pienso un poco que la formación permanente es una de las claves, y el tema es cuándo nosotros podemos tener tiempo para hacer una formación permanente. ¿Sí? Vamos a la siguiente, Juan. Hablábamos un poco de, creo que es la anterior, No, estamos bien. Bueno, claramente, ¿con qué entrenadores nos encontramos? ¿Sí? Hay dos grupos, muchos repiten una referencia. En general, yo hago la pregunta de si ustedes se acuerdan quién fue su primer entrenador. Hagamos ese ejercicio hace un montón de tiempo atrás y casi todos los que estén acá se acuerdan quién fue su primer entrenador. Algunos por nombre de pila, otros por nombre, como le decían, pero claramente uno se acuerda de su primer entrenador. También vuelvo a preguntar quién era el nombre del carnicero en ese momento, o sea, qué era el que les daba de comer, y seguramente muchos no se lo acuerden. Con esto quiero de alguna forma compartir la importancia que tienen ustedes en su rol como entrenador para justamente marcar a un montón de niños, un montón de jóvenes que por primera vez toda su vida se van a acordar de ustedes. Y esa es una pauta justamente para tomar como matriz o tomar como referencia, porque muchas veces uno comienza siendo entrenador como fue entrenado. Acá dejamos de alguna forma, si nos gritaban, nosotros estamos gritando, si eran laxos o eran muy divertidos, bueno, nosotros tratamos de copiar un modelo. Eso nos pasa por un lado. Y obviamente hay un montón de entrenadores que de alguna forma han comenzado su carrera como entrenador de forma muy informal, de forma sistemática. Solamente una vez cuentan haber visto un video, solamente cuentan haber jugado y exactamente creemos que no es lo mismo. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Con todo esto compartimos que la formación continua es de alguna forma uno de los puntos importantes que queremos transmitir en los entrenadores. Hay clubes que eso lo pueden realizar, hay uniones que eso lo pueden realizar, hay organizaciones que a veces lo pueden hacer, pero yo comparto con ustedes este pensamiento. En general, para aprender un idioma, o en general para andar en bicicleta, nos lleva varios años, 8, 10 años, 4 años, nos lleva bastante tiempo. Sin embargo, parecería que ser entrenador alcanza con una charla o alcanza con haber asistido a un webinar. Claramente esa no es la postura. La formación continua nos lleva muchísimo tiempo. Hay otra de las frases que me gustan, que es cuanto más estudiamos, menos sabemos. Cuanto más estudiamos, menos sabemos. Claramente uno se va dando cuenta que la situación es inmensa. Cuando uno empieza a prestar atención, y sobre esto cuando vaya terminando les voy a compartir otra idea, es inmensa. Entonces,
Cuanto más estudiamos, parecería que menos sabemos. La siguiente, por favor. La siguiente. Ese es el cambio de PowerPoint a Keynote. Bien, esta es nuestra propuesta. ¿Sí? La propuesta de alguna forma de esta charla es enfocar a los entrenadores que se propongan un lugar permanente de interpretación, de preguntas, de resolver sus propias prácticas. Por eso, a veces usamos ese dedito inquisidor que muchas veces se utiliza y le pusimos una estrellita también al entrenador, porque muchas veces el entrenador cree que es el que tiene el conocimiento y se cree la estrellita de la situación. Y de alguna forma, justamente la cuestión del rulo, la cuestión de que está sobre la cara del niño, es que ellos permanentemente están haciendo un feedback para comenzar nuevamente a aprender, Uno se podría parar de una cuestión netamente piagetiana o cada línea que uno le interese desde la enseñanza, pero claramente cualquiera de las propuestas de enseñanza-aprendizaje indican que los niños deben volver a un aprendizaje previo para retomarlo, para ajustarlo, En esta propuesta, yo les decía a ustedes que todo esto de la pandemia evidentemente nos replantea un montón de cuestiones. Probablemente hasta haya que incorporar una nueva filosofía como entrenadores. Hagamos una crisis, hagamos un corte, hagamos un repensar nuevamente. ¿Y qué es lo que tenemos que repensar? Bueno, claramente tres cosas. La primera es nuestras prácticas, es ver cómo nosotros estamos haciendo cuestiones en el club, cómo llegamos, cómo planificamos, el famoso cómo. Segundo, cómo son los modos nuestros hacia los jugadores, ¿sí? Claramente los modos hacia los jugadores hay que repensarlos, hay un montón de cuestiones desde lo verbal, desde lo no verbal y desde otras líneas de comunicación en el cual estamos diciendo un montón de cosas que muchas veces no llegan como nosotros queremos, ¿sí? Y lo tercero es el tema de nuestros modos con nuestros pares, ¿sí? El primer gran problema, el primer gran tema que cuando uno comienza a ser entrenador debería ser abordado es cómo es nuestra situación dentro de nuestro propio staff. El staff podría ser uno solo, el staff podría ser 2 personas, el staff podría ser 10 personas. Pero muchas veces los jugadores claramente observan y toman un montón de ruidos que hay dentro de la comunicación en los staff, que eso se transmite. Y cuando uno empieza claramente a ir al día a día y pensando en la práctica, ¿por qué esto no pasa? Seguramente un comentario con otro entrenador, un comentario con un manager, un comentario por afuera, o sea, no directamente a los jugadores, pero dentro del staff, eso está llegando con alguna incomodidad. Y sé que empiezan a aparecer las preguntas, Juan, aguardame, no pases, ahí está, por favor. Y estas son las tres, de alguna forma, las tres líneas que yo comparto. Me pone muy contento que haya algunos entrenadores que se ven ahí en las pantallas tomando nota, pero yo los desafío a pensar estas tres cuestiones si uno desea una nueva filosofía como entrenador para el 2020 o a partir de acá repensarla permanentemente. La primera es mejorar claramente la forma de entrenamiento anterior. ¿Sí? Hay un tiempo prudencial ahora para sentarse, ver, volver a observar planificaciones, volver a observar ejercicios, volver a observar enfoques. Es un buen momento para intentar mejorar la forma que veníamos entrenando. La segunda tiene que ver con desafiar, ¿sí? Determinadas habilidades que los jugadores ya han tenido. Algunos tuvieron la posibilidad de empezar a entrenar un equipo, yo tuve pocos entrenamientos, otros no, pero podemos pensar en cómo terminó el año anterior y decir, a ver, cuántas destrezas, qué destrezas y de qué forma nosotros lo estábamos haciendo como entrenador. Y la tercera, que es muy importante, es comprender qué es lo que motiva a los jugadores. ¿Sí? Los jugadores hoy tienen muchas opciones, además de ir al club. Nosotros tenemos que tratar de mostrar desde el club que la mejor, porque lo decimos los entrenadores, ¿sí? Que el mejor lugar es el club. La pregunta es, para los jugadores, ¿realmente es el mejor lugar? Muchas veces no lo es. Y las pantallas, como dije al principio de esta presentación, es uno de los lugares donde tenemos que hacer foco. Y antes de pasar a la siguiente, quería compartirles lo siguiente. Yo siempre digo, y parándome en un lugar de entrenador, yo le enseñé a silbar a mi perro. Yo le enseñé a silbar a mi perro.
Seguramente ustedes se estén preguntando, no los escucho, pero veo que el chat está ahí medio en llamas. ¿Y silba o no silba tu perro? Esto es lo que a veces hacemos. Claro, quédense tranquilos que mi perro todavía no silba, pero la pregunta para nosotros sigue siendo esta. El entrenador nos dice, yo le enseñé a patear, yo le enseñé a pasar la pelota, yo le enseñé a taclear. Y a veces vemos los equipos, o vemos los partidos, o vemos los entrenamientos, y eso realmente no ocurre. O sea, hay realmente una cuestión que hay que estar repensando. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, a partir de esto, que obviamente está cambiando el rugby, y la gran pregunta es, ¿cambiamos nosotros? El rugby está cambiando claramente por un montón de cosas, después vamos a compartir más material si quieren. Claramente está cambiando. Ahora, ¿cambiamos nosotros? Yo los invito a que el primer paso sea formarse, incluso siendo el número 2. O sea, muchas veces el entrenador quiere ser siempre el número 1, quiere ser el head coach, quiere ser el que lleve adelante. Es una muy buena experiencia, hay clubes acá en la Unión de Rugby de Buenos Aires que lo hacen, que luego de entrenar el plantel superior, por ejemplo, comienzan a entrenar como colaboradores de rugby infantil. O el de rugby juvenil, que tuvo una muy buena tarea en una menor de 19, pasa a ser un colaborador en otro lugar. Ponerse en el lugar y vivenciar otro lugar siempre es un aprendizaje. No siempre el aprendizaje es el número 1 y no siempre es el que va adelante. Y acá aparece algo que Sudamérica Coaching también hace, que es ser tutoreados. Permitirse ser tutoreados. Permitir que el que me dice a mí algo, y esto también se lo voy a compartir a ustedes por si lo quieren hacer en sus clubes, es cómo uno puede autoevaluarse. Yo vivo en Argentina, doy vuelta por Sudamérica, tengo la suerte que el rugby me lo permite, y sé de la situación de ego que plantea el entrenador. Es decir, yo lo sé, a mí esto no me lo van a decir, yo ya lo vi, esto lo dijo fulano, ¿bien? Pero si bien es muy difícil para los coordinadores de estructuras infantiles o juveniles, o como le pongan el nombre, de ir y decirle, a ver, entrenador, cuénteme tal cosa, o decirle que está bien o está mal, también hay un paso anterior que es uno hacerse, que voy a compartir una herramienta con ustedes, hacerse unas preguntas. Hacerse una pregunta, y esto es muy simple, pero es un ejercicio. No importa cómo es el método, pero lo que está claro es que hay que decir, a ver qué hice mal y a ver qué puedo modificar. Lo segundo, Juan, de luego de firmarse, es poder planificar. Está claro que en esa planificación que queremos hacer, y los clubes tienen que ayudar en esta situación, y quienes conducen muchas veces los coaching y los clubes también, es generar proyectos reales. ¿Sí? El proyecto real muchas veces está escrito y pocas veces está llevado a la cancha. El proyecto real es ese que cuando uno va a la cancha entiende la progresión metodológica, entiende que lo importante es el jugador y que necesita tiempo, el jugador necesita un tiempo a M8, un tiempo a M9, un tiempo a M10, M11 o cada nivel de enseñanza que tenga, pero lo importante sigue siendo el jugador. Pensar un jugador que viene a los 6 o 7 años al club y hasta los 18, fue importante el jugador, no fue importante el entrenador. ¿Sí? Ustedes muchas veces hablan de mis jugadores hacen esto, mis jugadores hacen lo otro, y sin embargo son los jugadores del club. Los jugadores del club que comienzan a los 6, 7 años y llegan a plantel superior y después tienen otros roles también dentro de ese plantel superior, dentro de ese club. Porque no siempre el único objetivo debería ser llegar a plantel superior, en un montón de clubes de Argentina al menos, creo que son 601, o llegar a plantel superior o ser parte del club. Porque en esa formación, como nosotros como entrenadores, también nos tenemos que permitir que de una camada, mi camada eran 82 jugadores. De esos 82 jugadores, 5 llegan a plantel superior, no hay árbitros, no hay dirigentes. ¿Dónde están el resto? No están cerca del club. Bueno, el club es donde debe replantear esas cuestiones de decir, si tengo una camada de 60 jugadores, podemos realmente buscar integrantes para cada uno de los lugares, porque lo importante sigue siendo el club. ¿Bien? Juan, pasamos a la siguiente. Esos procesos deberían estar pensados en corto plazo, ¿sí? Lamentablemente los entrenadores muchas veces piensan solamente en el corto plazo. ¿Cuánto es un corto plazo? El partido del domingo, el clásico, tengo que subir sí o sí 3 jugadores a plantel superior. Ese es el corto, ¿sí?
que podría haberlos siempre y cuando haya todo un proceso previo para realizar. Luego un mediano, hay que animarse a planificar a 1 año o a 2 años. En Argentina, fundamentalmente, sé que hay amigos de Uruguay, de Chile, de España, no se animan a planificar a 2 años. ¿Sí? Muchas veces el tiempo que está el entrenador con los jugadores necesita más de 1 año, necesita a veces 2 años. Entonces, muchas veces los objetivos podrían ser a mediano plazo de 2 años y claramente a largo plazo. Claramente pensar un club que dentro de 4 años, siempre en el deporte usamos 4 años como un ciclo olímpico, pero 4 años es un buen momento para sentarse, replantear un plan máster, replantear un plan estratégico, pero hay que hacerlo y hay que escribirlo y se puede. Los lugares donde me ha permitido a mí, me han invitado a ir, estamos trabajando en distintos lugares de países cercanos a Argentina, del norte de Argentina, del sur de Argentina, y se puede. Tranquilamente es un desafío hacer una planificación de jugadores y de formación de formadores durante 4 años, pero realmente se puede. ¿Bien? Y luego, que esos entrenamientos que estamos planificando, ¿sí? Permitan básicamente que los jugadores aprendan. Este es un gran tema, aprender y divertirse. Algunos de los especialistas que pasaron estos 14 días hablaban de la diversión. ¿Sí? Muchas veces está mal entendido el concepto de la diversión, porque parecería que es todo risas o que no hay un foco en cómo los jugadores trabajan, pero la diversión es estar en un lugar cómodo. ¿Sí? Ustedes probablemente estén cómodos, hay gente anotando, están cercanos y se están divirtiendo, la están pasando bien. ¿Sí? No quiere decir que yo sea el mejor contador de chistes, estoy lejos de ser ese rol, pero uno se divierte si está en un lugar donde además va a volver, y eso es lo que debemos tratar de mostrar a los jugadores. Es un lugar donde el martes siguiente o el jueves siguiente vengo porque me siento bien. No es un lugar donde lo expulso a través de las actividades o a través de mi forma muy osca o no encuentre la forma y los jugadores empiecen a venir. Acá hay un lindo tema, no es de esta charla, pero después lo podemos llegar a tomar en las preguntas, que es la captación y la retención. La captación y la retención. Muchísimos clubes, entrenadores me preguntan cuál es la mejor forma de captar. Y a veces no es el primer punto el captar, sino el de retener. El de retener. ¿Sí? De retener, esto lo sabe el marketing deportivo. Cada acción buena es una. Acción buena es una. Hoy hay casi no sé cuántas personas, ya hay 300. Son 300 como buena, buena propaganda es 1 a 1. Cualquier situación mala que hacemos en el club es 1 a 7. 1 a 7. Con lo cual, captar y retener, de nuevo, sigue siendo otro concepto importante en los entrenadores. Es cuidar lo que tenemos primero, que cada uno de los jugadores estén aprendiendo y la estén pasando bien, y luego sí seguir captando. ¿Bien? El cambio de jugador, el cambio de división a división debería ser ordenado. Hay muchísimos clubes que termina el año y dice, bueno, listo, está mi función, y el siguiente dice, bueno, chicos, olvídense de lo que hicieron el año pasado, ahora van a ver lo que es rugby, ahora van a ver, ¿sí? Está claramente que no está el club por sobre los entrenadores. Está claramente que cada división está jugando su pequeño partido dentro de un partido que no todos tenemos la misma camiseta del mismo club. Bien, obviamente un proceso planificado y ordenado, esto lleva tiempo. Si nosotros tomamos una de las destrezas que podríamos tomar, necesitamos ordenado, que si esa destreza la vamos a relacionar, la vamos a entrenar durante 8 o 10 años, que cada año se vaya haciendo la parte que corresponda en virtud de lo que se va aprendiendo. Para eso necesitamos un plan ordenado de 4 años, para que ese jugador sepa lo que va a pasar durante 4 años. Estudiando en el Comité Olímpico Nacional Italiano, me pasó de ver una pared muy grande y uno veía dónde estaba su jugador, dónde iba a estar el año que viene y dónde iba a estar el otro. Entonces ustedes le decían, ¿cómo le va? Venía un papá nuevo, le decían, su hijo está acá y dentro de 2 años va a estar acá. Y muchas veces los clubes no sabemos dónde van a estar esos jugadores si los mantenemos dentro del club, al menos en cuanto a destrezas, dentro de 2 años. Vamos a la siguiente. Claramente en esto que decimos hay que incorporar hábitos. ¿Sí? Somos los entrenadores los encargados de incorporar hábitos a los jugadores. Ahora la hidratación, ahora llegar temprano, ahora prepararse los botines, el uso del protector bucal.
Yo he visto entrenadores que a los M12 le dicen, ahora protector bucal, y resulta que, y yo les pregunto, ¿y el de 11? ¿Y el de 10? ¿Y el de 8? Ahora no hay entrenamiento por la lluvia. ¿Cómo? Si, claro, porque el entrenador del año anterior decía que si hay lluvia no se entrena. Ahí es donde hablo de hábitos y de cómo poder continuar un hábito que hay muchísimos y no tiene que ver con el foco final de esta charla. En cuanto a los gestos técnicos o a los gestos individuales o grupales, repetirlos lo máximo posible. Disculpen un segundo. Repetirlo lo máximo posible. ¿Sí? Ese libro que también lo podemos compartir después, que es Outsiders, que habla sobre las 10.000 horas, y acá también creo que se nombró. Yo les sugeriría leerlos muy finos. Hay mucho material por dentro para observar. No siempre es, alguien dijo que hay que hacer 10.000 horas, entonces todo el mundo hace 10.000 horas. ¿Sí? Las uniones nacionales y provinciales están marcando que 10 horas serían aproximadamente 8 a 10 años para aprender un concepto. 8 a 10 años, ¿sí? Y acá se los dejamos escrito. Más calidad que cantidad. O sea, no por llegar a las 10.000 horas es solamente sumar ese concepto, sino más calidad que cantidad, porque también lo dice esa bibliografía. Si un gesto está mal hecho, si un gesto está mal incorporado, se necesitan 5.000 horas de nuevo. Es decir, ¿cuál es nuestra lectura? Que tenemos un entrenador que un año no incorporó lo que estábamos esperando y en realidad lo que nos está haciendo es tirar para atrás un montón de trabajo. O no nos va a dar el tiempo suficiente para llegar a esos 8/10 años. ¿Bien? Hay otro concepto ahí que yo les compartí, que es, nosotros decimos que el jugador no sabe pasar o no sabe taclear, y muchas veces, bueno, hay que preguntarse quiénes fueron sus entrenadores. ¿Quién fue su entrenador este año? ¿Quién fue el entrenador anterior? ¿Quién fue el anterior para atrás? Se dijo algo, que ahí lo ven en la última línea, que no solamente hay que entrenar a los jugadores que tienen pelota, sino a los que no tienen pelota. Muchas veces como entrenadores hacemos el foco y de hecho a veces miramos el partido solamente para el que tiene, el que es portador o el que tiene pelota, donde se da la situación. Y pocas veces hacemos otra observación. Por eso lo importante sería que puedan ver en procesos formativos partidos desde el costado, partidos desde arriba, partidos desde atrás, partidos desde adentro, partidos de toda la posibilidad que tengan para seguir juntando información. Vamos a la siguiente, Juan. Claramente, acá está la gran diferencia de ustedes con respecto a los demás, ¿sí? Con respecto a cómo crear climas emocionales, de esto se habla mucho en estos ámbitos, pero nadie puede hacer nada que no sea el entrenador. Claramente ahora se va a ver mucho esta cuestión virtual, está todo muy bien, hoy somos casi 300 online, yo tengo mi plantel de 35 jugadores todos online, pero no es lo mismo. No es lo mismo llegarle, ponerle la mano en el hombro, preguntarle cómo estás, cómo está el padre, en qué vino, si está bien, si estudió, si se superó. Evidentemente es muy importante entender que somos nosotros los responsables de crear esos climas emocionales para favorecer el aprendizaje. Bien, esto que van a ver ustedes es un formulario que lo estamos haciendo en algunos clubes, pero quiero que lo tomen de alguna forma, simplemente como compartir para ver de qué forma el entrenador, ¿sí? Que esto lo hemos hecho de alguna forma, obviamente es individual, esto no hace falta todavía en esta instancia compartirlo, en el cual uno puede nombrar en una columna distintas estrategias o distintas características que quiera observar, hacer un simple rating muy parecido a lo que se hace a veces en otras cuantificaciones y algunos comentarios. Cuando termina el entrenamiento me subo al auto antes de irme o cuando volví a casa y me doy una ducha y antes de comenzar me tomo 45 segundos y digo, ¿escuché a mis jugadores? Sí, no, poco, mucho. ¿Sí? Esto hay distintos clubes que lo están armando distinto, esto se lo propongo para que lo puedan hacer ustedes y cada uno primero en su división, luego en su club, incluso en una unión del sur argentino, en la Unión Austral ya lo estamos trabajando, la unión entera está teniendo este formulario propio. Entonces, por ejemplo, escuché a mis jugadores y la verdad hubo 2 o 3 que hace rato ni el nombre sé. Bueno, evidentemente es uno, ¿sí? Y después focalizar estas estrategias desde cómo ustedes les llegan a los jugadores, cómo hacen foco en el aprendizaje. Fíjense, mis explicaciones fueron claras y concisas y corto.
¿sí? Si no, uno se habla, tenemos muchos entrenadores que les gusta teorizar adelante de los jugadores hablar y hablar y hacen apoyo axial y se preocupan con una forma de hablar muy, muy difícil para los jugadores, que están cansados, que estuvieron todo el día corriendo, que llegan y la verdad quieren mejorar y encima la están pasando mal y encima el entrenador, no solamente en 5 minutos, sino en 10, 12, 14, lo he visto, bajo la lluvia, les quiere explicar determinado gesto. Entonces, si uno pudiera hacer estos formularios de autoanálisis, fíjense que este está bastante simple, la sesión fue segura, los aprendizajes fueron apropiados a la edad. Bueno, este es un pequeño modelo, no es el único, pero esto lo van a tener ustedes para decir, bueno, me tomo 3 de un lado, 3 del otro, y en cada uno de los focos donde quiero hacer, me subo al auto y lo hago. Lo hago el martes, lo hago el jueves, lo hago el martes, lo hago el jueves, y una vez que finaliza el mes, me siento y digo, realmente no estuve entusiasta, no le di feedback a los jugadores, sobre esto tengo que trabajar. Y tan simple como modificarlo para el año siguiente. O sea, no estamos hablando simplemente de una herramienta y de una postura del entrenador de tratar de mejorarse y de mejorar su día a día. Juan, últimas 2 o 3, después vamos a dejar el tiempo para las preguntas. Espero que no se me haya dormido ninguno, por lo pronto sigue subiendo la cantidad de conectados en Sudamérica Coaching, bueno, y después dirás mis redes también, que solemos compartir esta información. ¿Qué necesitaríamos? O por lo menos, depende de los niveles de entrenadores, si tenemos en cuenta estas 4 cosas, seguramente este nuevo cambio que estamos intentando en este 2020 en su rol como entrenador, ya sería un cambio. El primero es mejorar los fracasos. Es probable que haya fracasos. Acá se habló, el otro día hablaba con gente que también es especialista, sobre el fracaso y los fracasados. ¿Bien? No voy a teorizar al respecto, por más que si después piden información se la vamos a compartir, pero el fracaso está bien. Poder salir mal, errar una patada, hacer mal un pase, no hacer un tackle correctamente, puede ser considerado un fracaso. ¿Sí? Y esto es importante porque esos deben ocurrir en algo que siempre decimos que es el jugador debe hacer, debe equivocarse, y el juego es la mejor plataforma para que el error sea parte de ese aprendizaje. Ese error es haber hecho algo mal. Eso que se hizo mal se considera un fracaso. Lamentablemente la sociedad toma la palabra fracaso como algo tremendo, entonces nadie quiere fracasar. Pero mejorar los fracasos en los primeros intentos debería ser uno de los puntos importantes. El segundo es mejorar los errores, obviamente de las acciones, de distintas destrezas inexpertas. ¿Sí? Hay que hacer errores, hay que practicarlo para darme cuenta, sobre todo a determinadas edades, ni que hablar de 14 a 16, donde cuando uno va adelante con un grupo, el jugador lo primero que hace es, que me va a enseñar, esto ya lo vi en Instagram, el entrenador lo está haciendo mal. Bueno, evidentemente tenemos que buscar herramientas para mejorarlo, y una forma es ponerlo en situación al jugador para que el jugador observe que le está faltando algo para aprender. Claramente mejorar los detalles, ¿sí? Cuando ya tienen destrezas alcanzadas y tienen un buen gesto, hay que empezar a trabajar sobre los detalles. Acá no hay edad, acá es el enfoque que cada uno como entrenador se debería poder plantear. Y finalmente mejorar, perfeccionar y sostener las destrezas con alta calidad. ¿Sí? Muchas veces la alta calidad no la da siempre la velocidad. ¿Sí? A veces la reducción del espacio lo puede brindar, la situación de juego lo puede brindar, intentar buscar una alta calidad. Y si uno puede hacer la mayor cantidad de mayor destrezas al mayor tiempo, lo más rápido posible, bienvenido. Juan, últimas 2, antes de las preguntas. Bueno, obviamente, como habrán visto, sacamos la foto del entrenador enojado, sintiéndose estrella, y dándole la posibilidad al jugador. ¿Sí? Este jugador que de alguna forma, nuestra idea sigue siendo poner un foco de permanente interpretación a los jugadores. Poné la siguiente, por favor. No la del Loco Bielsa, que también la quería compartir con ustedes. Esta es importante, esto es muy importante porque son ustedes y son nuestros jugadores. Son ustedes cómo van a jugar y cómo... Andar anterior, por favor. Cómo son ustedes en ese día a día y cómo los jugadores pueden y nos imitan, sobre todo en edades infantiles. Es determinante lo que ustedes hacen. Hay un montón de ejemplos que viene el jugador de 8 o 10 años y le dice, profe, ¿siempre la misma camiseta de rugby? Bueno, antes decíamos que nos sacaba fotos, hoy decimos que nos escanea. Hoy los chicos nos escanean.
Y eso es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención en nuestro rol. Siguiente, por favor. La anteúltima, una frase del Loco Bielsa: compartir que un entrenador no es mejor por sus resultados, mucho más en el rugby formativo, ni por su estilo, ni por su modelo o identidad. Lo que tiene valor es el proyecto, los argumentos en el cual ustedes plantean esa nueva filosofía y cómo van llevando adelante una idea, y nosotros le agregamos una idea de club. ¿Sí? La última, Juan, por favor. Esto yo lo comparto con ustedes porque lo estoy utilizando mucho y estaría bueno, si bien es un patrón de investigación dentro de la antropometría, ¿cómo lo pensamos para el rugby? Aproximarse a lo exótico quiere decir que todo lo que creemos que nos llama la atención hay que tratar de parar la oreja. Claramente hay que empezar a pensar que no nos sea extraño por qué nos pasa esto. ¿Por qué el jugador que antes quería hacerlo ahora no lo hace? ¿Por qué el jugador que era capitán no quiere ser más capitán? ¿Por qué antes tenía 3 líderes y ahora no tengo más líderes? ¿Por qué tenía 20 jugadores y ahora tengo 5? ¿Bien? Y obviamente extrañarse frente a lo cotidiano para evitar naturalizado. No dejemos nada que se hizo porque se hacía así. ¿Sí? Yo estoy lejos de ser un revolucionario, pero algunas ideas para compartir tienen que ver con evitar naturalizarlo, evitar decir, bueno, yo hago esta entrada en calor en círculo porque siempre se hizo igual. Probablemente empiezan a dar, me tocan lugares del mundo en este caso y digo, bueno, corran alrededor de la cancha, que está mal, después lo vamos a decir si quieren por qué. Pero todo el mundo, en el mundo, se corre para el mismo lugar. Algunos incluso dicen en situación horaria o en contra de las agujas del reloj, sin decirles nada. Ahora tenemos un amigo en África que lo está haciendo y nos planteaba lo mismo. Entonces, corran alrededor de la cancha y se pueden dar cuenta que todo el mundo hace lo mismo. Entonces, no hagamos lo mismo porque siempre se hizo. Y justamente si ustedes están acá invirtiendo parte de su tiempo, están buscando nuevas formas. Piensen permanentemente cada una de sus prácticas. ¿Sí? Juan, pasamos y escuchamos las preguntas. La verdad, muchas gracias a todos los que se han acercado y siempre es un gusto poder compartir espacios ahora virtuales. Genial, Juan, muchísimas anotaciones. Perdón que no te interrumpí para que te puedas rehidratar como estás haciendo ahora. Debes tener la garganta seca. Excelente, muchísimas gracias por haber compartido todos esos conocimientos. Tengo una serie, primero de observaciones que surgen a partir de la conversación que estamos teniendo aquí en Zoom, mucha gente contando sus historias, sus anécdotas, reafirmando un poco lo que decías del ego, ¿sí? Del ego del entrenador, tratar de removerse de esa situación en donde me vienen a escuchar a mí, ¿sí? Que de alguna manera es un poco lo que estamos tratando de hacer en estas instancias de desarrollo y aprendizaje, es tratar de darles el lugar a todos los participantes. Nombraste un par de cosas y comentaban aquí en el chat también, que yo las resumo con una palabra que por ahí es venderle a los jugadores, venderle a los participantes, venderle a tus miembros de trabajo, venderles a tus alumnos. ¿Sí? Si ellos te empiezan a comprar y ellas te empiezan a decir, bueno, a ver, puedes llegar a ser por acá, genial, ¿sí? El acceso va a ser mucho más fluido, ¿sí? Va a ser no porque lo tienen que hacer, sino porque creen que lo que tienen que estar haciendo. Y había un par de ustedes que preguntaban, bueno, ¿cómo los puedo poner en esta situación? Entrenadores que no quieren cambiar, que son de la vieja escuela, un montón de comentarios en ambas redes, en ambas plataformas. Les recomiendo un recurso en YouTube, que va a estar aquí abajo el link, de Derek Sivers, el primer seguidor, ¿sí? Es el bailarín sin remera, sin camiseta, de alguna manera cómo empieza a sumar ese primer seguidor y la importancia de forjar otros líderes, con un relato de Derek Sivers, con lo que va pasando, es una especie de rave, empieza uno bailando y no les quiero decir cómo termina para que lo vayan a ver. Muchos de ustedes comentando. Dale. Es el inicio del flash move también. Exactamente. Y de alguna manera es decir, hay un montón de observaciones, preguntas hablando de repeticiones, ¿sí? Del ensayo de la repetición versus el desarrollo de la destreza. Los invito a que vean un par de webinars que están en el canal, que hemos hecho en esta serie de webinars, uno de ellos sobre exactamente eso, ensayo de destreza versus ensayo de técnica versus desarrollo de la destreza. Los invito a que miren eso. Muchísimas observaciones también sobre repetir
repetir sin repetición, de lo que habla Ericsson en su libro Peak, en su libro Llegar a lo más alto, y de alguna manera con lo que terminaste recién de correr alrededor de la cancha y eso, y ya me callo para poder abrir un poco el foro. Una frase, un moto que le robé al fútbol sueco, con quien tengo la suerte de colaborar, es sin vueltas, sin sermones y sin colas. Sí, entonces, sin vueltas, sin hacer Filas. cosas, porque sí. Dale, Juan. Sí, sin filas. El otro día, otro de los especialistas al respecto, también nos están escuchando en otra red, es hacer filas es si a uno le incomoda, como un grande, ir a un supermercado y esperar, o a un banco, y hacer 20 minutos de cola, imagínense qué le pasa a un jugador, sobre todo en edades infantiles, de hacer cola para ver si logro tocar la pelota. Hay infinidad de juegos, hay infinidad de situaciones para que los jugadores estén, como dijimos en esta hora, casi divertidos y pasándola bien, que, bueno, la verdad es un tema para replantear. Cuanto más jugadores estén en acción, seguramente mejor sea el entrenamiento. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Vamos a empezar a abrir un poco la sala. Juan, si querés hacer el último intento de sumarte al Instagram Live, hay un número de participantes ahí esperando, te estuvieran escuchando a través de mi sonido de todas formas, pero por ahí estaría bueno que se sumen a través de tu red también. Gastón Vargas en Mendoza, ¿cómo estás? Te saludo y te invito a que compartas tu reflexión de aquí de Zoom. Hola Juan, o los dos Juanes, ¿qué tal? Juan, recién vos hablabas de hacer una autoevaluación. ¿En qué momento amplias o abrís esa autoevaluación a los chicos? Porque normalmente si uno se pregunta, seguramente la mayoría de las veces va a contestarse que hizo todo bien. Estaría bueno escuchar a los chicos a ver qué piensan de uno. Gracias, Gastón. Dale, Juan. Bueno, Gastón, gracias por tu pregunta. Saludos a todo Mendoza. Hay muchos amigos en el oeste de Argentina. Yo te cuento un poco nuestra sugerencia. La opinión de los niños es importante, muchas veces es importante, pero hay una gran opinión previa que es la que nosotros tenemos que armar de nosotros mismos. Y nosotros en base a cuestiones puntuales, como mostrábamos en la grilla, porque a veces en el rugby pregunta, ¿cómo te va? No, me va muy bien. Sí, yo soy el mejor. No, sí, yo soy el número uno. No, a mí nadie me puede enseñar nada. De nuevo es esa postura totalmente donde el entrenador es el eje. Mi sugerencia es, primero, una práctica muy grande de cada uno, de ver lo que cada uno está haciendo bien y haciendo mal. Probablemente una de las cosas que uno no esté haciendo bien, ahí incluyo tu punto, que es escuchar a los jugadores. Entonces ahí se abre el espectro para empezar a pensar que los jugadores también nos hagan una devolución. Pero el primer ok tiene que ser de cómo nosotros, en ese minuto y medio, 2 minutos que volvimos del entrenamiento, hagamos, bueno, qué hicimos bien y qué hicimos mal, pero escrito. Y escrito muchas veces es un indicador. Ese indicador nos permite mejorar. Si no entramos en una cuestión terriblemente abstracta, que si uno se quiere, en realidad si uno se quiere engañar, bueno, adelante. Pero si uno realmente quiere decir qué puedo mejorar, bueno, el indicador dice que no le estoy dando feedback a los jugadores. El indicador me dice que no estoy escuchando la opinión de los jugadores. Bueno, pero primero nosotros sugerimos esa pequeña instrumento propio para mejorar uno. Y dentro de esa mejora, no sé si soy repetitivo, pero quería que quede bien claro, en esa mejora está la escucha de los jugadores. Y ahí aparece de nuevo, si quieren, cambio el foco. Siempre lo más fácil es cambiar el foco para llevarle a los jugadores. ¿Sí? Que los jugadores. El tema es cómo nosotros estamos haciendo. Yo a los que sé que hay muchísima gente presente, pero los invito a los formadores de formadores, porque muchas veces ustedes ya están en un paso que le están enseñando a los entrenadores de su club, es no miren el partido, hagan el ejercicio de rotar y de poder ver al entrenador. Ver al entrenador. Yo tengo videos de clubes que la verdad no los comparto porque me da vergüenza algunos entrenadores de lo que dicen, de lo que hacen.
todavía hay entrenadores, 2020, que entienden que hay un joystick con un cable y les dicen, arriba, pasá, fondo, profundo, pateá. El tiempo de los entrenadores son los entrenamientos. El tiempo de los partidos es de los jugadores. Genial, mil gracias por esa reflexión, Juan. De un Vargas paso a otro Vargas. Omar Vargas, contanos tu reflexión acá en Zoom y tu pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, primero una felicitaciones, muy buena la charla, siempre es bueno interactuar y escuchar a gente que tiene mucha más experiencia que uno. Poniendo un foco y como hablando netamente de los clubes chicos, que no tienen tanta infraestructura, que no tienen tantos profes, que no tienen tantas herramientas como para trabajar, ¿cómo hacemos la inducción de un chico que es nuevo, que se suma al grupo, que por ahí no es del palo, no es del rugby, y viene a aprender? ¿Cómo hacer para no bajar la calidad del entrenamiento, para nivelar para abajo, para sumarlo ese chico al grupo, ya sea teniendo 20 chicos entrenando, 15 chicos entrenando, 10 chicos entrenando, para sumar uno más o dos más nuevos? ¿Cómo se puede llegar a trabajar, digamos, por separado, pero a la vez sumarlo al grupo, sin dejarlo de lado y sin bajar, sin nivelar para abajo la calidad de un entrenamiento? Para, por ejemplo, una división juvenil o división infantil que ya viene trabajando juntos. Gracias, Omar. Dale, Juan. Bueno, Omar, gracias por tu pregunta. No nos dijiste de dónde sos. Está siempre bueno conocer gente de distintos lugares, pero gracias por tu pregunta. Hay varias estrategias. Hay muchísimos clubes en Argentina y en Sudamérica que no tienen la estructura que tenemos en un top 12 en URBA en Argentina. Esto está claro y por eso entiendo que la formación del formador es muy importante. Ahora, Omar está preguntando cómo incorporamos al jugador nuevo y qué estrategias podríamos utilizar. Bueno, son varias. Una tiene que ver con ampliar nuestro tiempo de juego, nuestro tiempo de entrenamiento. Ejemplo, si entrenamos de 8 a 9 y media, el jugador nuevo venga un tiempo antes para permitirle un tiempo propio en ese sentido. El segundo es que dentro de algunos circuitos de entrenamiento, los jugadores más experimentados puedan colaborar en algunas cuestiones que no incluyen situaciones de contacto. O sea, está claramente que las situaciones de contacto en el rugby, sea todo lo que es tackle, post-tackle y scrum, eso no puede haber un colaborador, pero sí un jugador más experimentado, sí un jugador con más trayectoria en el club. Y lo tercero tiene que ver con niveles de enseñanza. Claramente los niveles de enseñanza, en esto después también le podemos compartir material, pero si los jugadores están en situaciones de actividades donde la pérdida de nivel de contacto, todos la trabajamos por igual, o la percepción, todos lo trabajamos por igual, no vemos cuestiones de niveles en ese sentido. El gran problema, y en eso también estamos escribiendo y van a recibir después novedades, es cómo trabajar el contacto. La gran situación de jugador nuevo es cómo trabajar el contacto. Estamos trabajando en un documento va a ser libro, sobre principios y evolución del contacto, pero lo más inconveniente es el jugador nuevo, es trabajar el contacto. Y lo cuarto, para no hacerlo muy largos, Omar, es que los clubes, muchos de los clubes, tienen que pensar en la problemática del jugador nuevo. Hay muchos jugadores nuevos que se están acercando y el jugador nuevo indica no solamente que nunca jugó, sino que su familia nunca estuvo cerca del rugby. A ese jugador hay que hacer un trabajo integral de club, donde hay que llamar a la familia, explicarles cuáles son los objetivos del club, qué hacemos en esta división, quiénes son los entrenadores, cosas que, como les dije en la presentación, creemos que las tienen que saber. Claramente el aprendizaje no es por ósmosis. Uno no aprende si me pongo al lado, aprende cómo es. Debemos necesariamente planificar primero, dejarlo claro, después hacerlo. Genial, Juan, y me animo a acotar una observación ahí para Omar, para todos los que nos están viendo. Omar, yo crearía la mejor experiencia posible para ese chico o esa chica en su primer día en el club. Sí, así como ustedes deben tener protocolos de cómo quieren entrenar, de cómo, no sé, la parte administrativa se pagan sus cuotas, o dónde hay que estacionar o no estacionar, o qué hay que hacer previo a un partido, o qué hay que hacer después de un vestuario, lo que sea. Bueno, tengan un documento, no sé cómo llamarle, un protocolo, ¿sí? Una misión. ¿Cuál es la mejor experiencia que puede tener
ese chico, esa chica, ese adulto, quien sea, la primera vez que viene al club, ¿sí? Es con un padrino, es con alguien que lo acompaña, es con, no sé, diferentes procesos que a ustedes seguramente se les van a ocurrir un montón y van a generar la mejor experiencia posible para ese nuevo participante. ¿Por qué? Te tiro una más si querés. ¿Qué tipo de conversación querés o quieren ustedes como organización que ese nuevo participante tenga en la mesa de la cena esa noche, o al desayuno al otro día, o en el recreo con sus compañeros al otro día en la escuela? ¿Sí? ¿Qué tipo de palabras quieren que esté utilizando? Sí, bueno, esas palabras pónganlas en ese documento y fíjense cómo pueden hacer para que eso pase en su primera experiencia. Bien, un montón de gente ahí hablando de las colas, de correr alrededor de la cancha por alguna razón y de los sermones, parece que gustó. Carlos, voy a pasar a vos, contanos dónde estás, hablas un poquito acá del plan de capacitaciones o desarrollo dentro de una organización. Carlos, ahí te estamos escuchando. Hola Juan, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, principalmente la consulta va enfocada a cuál es el sistema que ustedes creen recomendable para los distintos países emergentes en el rugby. En este caso yo hablo desde Chile, y principalmente por lo siguiente. Lo que pasa es que acá en Chile se realizan muchos cursos, o los cursos que brinda la World Rugby, que en general están enfocados hacia la masificación del deporte. Pero, por ejemplo, todas estas instancias en las cuales estamos participando contigo a través de Sudamérica Coaching, o estructuras de capacitaciones de clubes cerrados, muchas veces no llegan a todas las instancias emergentes en el rugby. ¿Cuál creen ustedes que es la estructura que debiese adoptar un país en torno a esto para poder mejorar las capacitaciones a nivel de entrenadores? Gracias, Carlos, gracias por ponerte en contacto también. Juan, ¿querés ir vos primero? Bueno, Carlos, gracias por hablar desde Chile. Estamos haciendo alguna experiencia en la Universidad de la Frontera, en el Club Los Troncos y en el Club Bufro en el sur, así que después te puedes conectar también con ellos, porque ahí también estamos haciendo algún tipo de desarrollo. La primera sugerencia tiene que ver con planificar. La primera gran charla es con quien toma la decisión. Si la decisión son entrenadores, si la decisión es del dirigente, hay que sentarse y tratar de contarle un montón de estos fundamentos de por qué es importante tener un plan de formación para sus formadores. Una vez que ellos conocen esos fundamentos, y uno generalmente cuenta qué pasa en otros lugares del mismo país o en otros lugares de otros clubes, claramente la formación pasa a ser, el primer gran paso es algo que decía Juan recién, que es cómo venderles. Yo no uso tanto esta palabra porque provengo más de la pedagogía que del marketing, pero no es venderles la idea, sino mostrarles que realmente hay que intentar planificar a mediano y a largo plazo. Ese es otro gran compromiso, así como hablábamos al principio de que cada uno de ustedes están acá porque les apasiona, claramente les apasiona, no porque haya ninguna obligación. Hay que intentar llevar esa pasión al conocimiento, a armar un saber. ¿Cómo se puede armar un saber? En una capacitación con un hilo. ¿Sí, Carlos? Porque el hilo lo que lleva muchas veces es no repetir. Hoy estamos haciendo una experiencia muy interesante en la Unión de Rugby Austral, con 240 entrenadores en la URA, y todos ellos durante 2 años están haciendo una experiencia que lo genera la Unión con los clubes de la Unión provincial con los clubes de la Unión. Entonces, durante 2 años los entrenadores todos empezamos a unar el mismo criterio, que no quiere decir que sea el único ni quiere decir que sea el mejor, es un primer criterio, es un primer paso. Una vez que entendemos que todos los entrenadores nos demandan, probablemente acá haya algunos presentes de ahí, pero ya ellos saben que tienen que mejorar. Ahora, esa mejora debería ser progresiva. Si me permitís, el ejemplo es como ir a la escuela y hacer primer grado, segundo grado, tercer grado, con una línea en los contenidos. No solamente me lo trae la Unión, leí esto de la World Rugby, me fijé esto de la Oakland Blues Academy, traje tal cosa, sino estamos formando un Frankenstein.
Estamos formando algo que no tiene una misma línea. Al menos desde mi lado, hay muchos clubes que lo están intentando, se puede, de hecho hay algunas experiencias sistematizadas, es decir, llevadas al papel, pero hay otras que no, y sin embargo se hacen. Yo conozco clubes del top 2, incluso en Urba Argentina, que no lo tienen escrito. 2 clubes, vos te acercás, les preguntás y te dicen, no, acá no. Sin embargo, se está haciendo. Yo les sugiero al principio, hasta que eso sea tan incorporado, que lo tienen todo muy claro, escribirlo. Y una vez que se escribe, nos busca compromiso para decir, hoy era a las 11 Argentina, todos en la agenda decía a las 11, no a la hora que me parece, a las 11. Genial, Juan, y me atrevo a reforzar el punto de Juan también. Háganlo personal, ¿sí? Háganlo para su cultura, para sus jugadores, para su organización. Vos hablaste en un momento dado de tu región, Carlos, o de tu país. Yo empezaría por mi institución, empezaría por mi organización, ¿sí? Hagan lo propio, ¿sí? Si van a tener juegos madres, como hablamos el otro día en el webinar de los juegos condicionados, bueno, que sean sus cinco juegos madres de su región. ¿Sí? De los Andes, del Cóndor, ¿sí? Del Rojo, de la Estrella Blanca, del Azul, ¿sí? Que sean relevantes para ustedes. ¿Sí? Todo lo que hagan, empiecen a partir de ustedes. Juan recién hablaba sobre el autoconocimiento, ¿sí? El empezar por uno mismo. ¿Sí? Mi misma recomendación para todos ustedes ahí en Chile. Carlos, gracias por sumarte y por haber estado en contacto. Sergio, voy a pasar a vos. Sergio, ¿cómo estás? Ahí en Mendoza, Sergio va a ser uno de nuestros 2 invitados en nuestro webinar de mañana. Sergio, tenías ahí una reflexión sobre los contenidos y sobre un poco el currículum y de cómo planificarse, que va a ser un poco nuestro tema de mañana. Contanos un poco. No, hola, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, perfecto, dale. No, era preguntarle a Juan cuando plantea las capacidades, cuando plantea las capacitaciones a los entrenadores, sobre qué capacidades trabaja o sobre qué capacidades él se centra en esas capacitaciones. Gracias, Sergio. Nos estamos viendo mañana. Juan, dale nomás. Bien, la pregunta nos están haciendo Sergio desde Mendoza, pregunta en las capacitaciones sobre qué nos centramos inicialmente. Bien, la formación del formador comienza básicamente por el tema de los valores, ¿sí? El tema de los valores es intentar acordar qué valores van a llevar adelante. Eso a veces es bastante simple porque todo el mundo lee los 5 valores que plantea la World Rugby, pero también hay que repasarlos, no darlos por sabidos. Luego, la forma de la metodología de trabajo, esa metodología de trabajo es primero individual y luego hacia los jugadores. Por supuesto, acá entra todo lo de poner el entorno y prestar atención, etcétera, etcétera. Y después, además de cuestiones de formación, de cómo transmitir ese saber, incluimos cuestiones reglamentarias, incluimos formación de líderes, incluimos conocimientos sobre aspectos que hacen a la vida del club, por ejemplo, cuestiones de rugby femenino, cuestiones de rugby infantil, cuestiones de rugby juvenil. Así que normalmente, Sergio, esto lleva tiempo. Hay algunos clubes que a veces te llaman por una charla puntual. Yo soy un poquito reticente a eso porque entiendo que a veces es acortado. Hay uniones, en el caso de la unión seguramente de Cuyo se lo puede hacer con un curso propio de 3 años, es un buen tiempo, 240 horas es un muy buen tiempo para empezar a sumar contenidos y conocimientos, y más allá de esa cuestión de solamente leer y qué leer, es intentar cambiar en cada entrenador. Creo que una de las preguntas hablaba de eso, es cómo hacemos que el que piense distinto piense parecido a nosotros. Yo no creo que tiene que pensar parecido a mí. De hecho, cada uno piensa distinto y por suerte eso le hace bien al club. El tema es que hay que pensar. Necesitamos entrenadores que piensen, no que reproduzcan lo que alguien dice que está bien. Podríamos hablar, si querés, de sistema defensivo. ¿Cuál es el mejor sistema defensivo para explicarle a los jugadores? Todos. Entonces, en la medida que ese jugador llega a un plantel superior o a una edad mayor, con la mayor cantidad de experiencias motrices, técnicas y tácticas vividas, después simplemente se amolda a la necesidad que cada uno de esos, o entrenadores, o club, o rival,
le presente. Genial, Juan. Mañana vamos a estar con Sergio Torres en nuestro webinar. Pero siguen llegando preguntas. La verdad que traté de hacer lo mejor posible para aglomerarlas en temas y que nuestro experto de hoy, Juan Casajús, nos pueda hacer su devolución. Ya estamos casi pasada la hora y 20. Quiero ser respetuoso de tu tiempo, Juan, y de todos ustedes. Juan, Sí, dale. te propongo lo siguiente, usando las redes sociales y también los tiempos, porque esto va un poco en contra de lo que yo propongo, que propongo entrenamientos más cortos, sobre todo por el tema de la atención, es tomar, hay un chat gigante de cantidad de preguntas, es tomar algunas y responderlas a través de las redes sociales. ¿Sí? Eso lo hemos visto hoy con la Unión Argentina de Rugby y es muy interesante, siempre hay que tomar todos los recursos para que todos los podamos hacer, y tomar las preguntas, 3 o 4 preguntas grandes, y responderlas para que todo el mundo tenga esa situación, y si no, seguramente las redes muchas veces nos acerca, porque las redes no son buenas ni no son malas, son redes, y hay que utilizarlas en consecuencia. Genial, Juan. Yo ya estoy bajando acá el chat de hoy, mientras ya empiezan a llegar un montón de mensajes de agradecimiento. Ahora les voy a abrir los micrófonos a todos para que puedan darle las gracias en persona a través de sus micrófonos. Juan, antes que nos despidamos, ¿por qué no nos recordás tus redes sociales y a una forma de ponerse en contacto? Tan simple como usar @JuanCasajús en Instagram, en Twitter, en Facebook hay una fanpage, así que ahí pueden preguntar tranquilamente. Me voy solamente con esta pregunta y ojalá todos la puedan, simplemente lo que están agradeciendo, poner es: ¿qué hiciste hoy por el rugby? ¿Qué hiciste hoy por el rugby? Solamente pensemos eso. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Juan, por esa conclusión final. A todos ustedes, recordarles una vez más que todos estos webinars están siendo grabados en nuestro canal de YouTube, Sudamérica Coaching. Los invito a seguirnos en redes sociales, @SUDcoaching en Twitter y en Instagram, y Sudamérica Coaching en Facebook y en LinkedIn. Mañana, una vez más, 11 de la mañana en la mayoría de los países de Sudamérica, 3 de la tarde aquí en el Reino Unido, 4 de la tarde en la mayoría de los países de Europa. Muchísimas gracias, les abro los micrófonos para que le agradezca a nuestro invitado de hoy, Juan Casajús, y les mando un fuerte abrazo a todos desde acá. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Muy bueno. Juan. ¿Tenés? Juan. Muy buena la charla. Muy buena la charla. Gracias, Juan.